Vale, pues yo creo que quizás ya podemos dar comienzo, en este caso con dos invitadas de lujo para hablar sobre cómo cumplir con una auditoría REPSE y sobre todo ver cuáles son esos requisitos que se piden para completarla de forma exitosa. Y en este caso, como decía, contamos con dos invitadas de lujo, en esta ocasión con Liliana Zúñiga del área de alianzas y comercialización de Dogflow y con Liliuska Serrano, Account Executive de Kenjo. Y para quienes no me conozcáis, yo soy Ainhoa Muguerza del área de comunicación de Kenjo. Y en este caso, bueno, como decía, lo vuelvo a recordar, podéis ir haciendo cualquier pregunta que surja en el chat y al final las vamos a responder. Y queremos que sea un webinar ameno porque bueno, sabemos que el tema puede presentar algunas dificultades, así que queremos hacerlo lo más comprensible posible, de forma como si fuera prácticamente una entrevista. Así que os aconsejamos tomar papel y bolígrafo para ir anotando algunas de las cuestiones que surjan. Y en este caso, tanto Liliuska como Liliana van a ir también enseñando cómo se puede cumplir con esa auditoría REPSE a través de Kenjo y a través de Dogflow. Así que, bueno, sin más dilación, Liliana, bueno, muchísimas gracias antes que nada por estar con nosotros en este webinar. Es todo un placer. No, gracias a ti, Ainhoa, Y, muchas gracias por la a ver, creo invitación. que estás en mute. No, ahí estoy, ¿me Ahora, escuchan? ¿Sí? Ahora sí. sí, justo. Sí, no, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, en este caso, como decíamos, ¿no? Vamos a hacer un formato entrevista y vamos a comenzar quizás por una pregunta que es fundamental. En este caso, ¿quién tiene la obligación de registrarse en el padrón? Todas aquellas empresas que sean servicios especializados. ¿Qué es un servicio especializado? Es toda aquella empresa que mande a su trabajador a laborar dentro de las oficinas o a nombre de nuestro cliente. Entonces, todas estas empresas que realizan un servicio externo son las que se tienen que registrar dentro de este padrón. Ujú. Y una vez entonces que se obtiene el registro, ¿este puede ser cancelado de alguna forma? Sí, claro, sí, claro. Repse tiene diferentes puntos que debes cumplir. Entonces, si no cumplimos con estos puntos, obviamente podemos ser cancelados inmediatamente. De hecho, hay requisitos que están establecidos de acuerdo a lo que pide la ley. Y si tú no cumples con estos requisitos, aunque ya te la hayan dado, te la pueden quitar, porque van a haber inspecciones donde te van a verificar. Ujú. Y en este caso, para una auditoría, ¿cuáles son, o sea, qué empresas deben presentarse o deben estar preparadas para una auditoría? ¿Aplica a todos los sectores, a todas empresas de distintos tamaños con empleados y distinto número? Sí, claro, no importa el tamaño de la empresa, o sea, si eres una empresa de servicios especializados, por ejemplo, de limpieza, comedores industriales, contratistas, casas de asesoría, empresas de logística, empresas de salud, de control de calidad, de jardinería, de mantenimiento, agencias de mantenimiento industrial, empresas de reparación, en fin, toda aquella empresa que mande a su colaborador a trabajar a las oficinas de nuestro cliente es Repse. Así seas un empleado o tengas millones de empleados, sí, sí o sí eres Repse. Ujú. ¿Y por qué se trata de una obligación solidaria? Bueno, porque Repse se trata, Ainhoa, de cuidar al colaborador. Entonces, como estamos cuidando al trabajador, donde esté el trabajador, pues tenemos una responsabilidad. Entonces, puede ser una responsabilidad dentro de las empresas mías, si yo lo tengo en mi nómina, pero si yo lo estoy mandando a la empresa de mi cliente, pues mi cliente también tiene una responsabilidad, porque él está teniendo a mi colaborador en sus instalaciones. Entonces, se vuelve una responsabilidad solidaria donde tienen que compartir esta parte de responsabilidad de salud, de seguridad y de higiene. Ujú. Y si vamos, por ejemplo, al tema de las facturas, ¿cómo podemos asegurar la deducibilidad? Bueno, pues es que resulta que REPSE está alineado a puntos esenciales, ¿no? Dentro del marco jurídico. Y si tú dentro de este marco jurídico no cumples con el código fiscal donde dice que tú tienes que entregar los documentos y requisitos obligatorios, tu factura no se hace deducible. Entonces, si tú no le entregas a tu cliente todos los documentos donde tú avalas que estás bien con el SAT, con el IMSS y con Secretaría del Trabajo, entonces tú
factura no es deducible y entonces cualquier cosa que hayas facturado a este cliente, si tú tienes alguna omisión, esa factura no es deducible y tu cliente tendría que pagar todas las omisiones que faltaron y si ellos hicieron alguna deducción de esta factura, tu cliente tendría que volver a pagar todos esos impuestos. Ujú. Y con cada factura, ¿dónde encontramos los requisitos que se deben entregar? Y sobre todo, ¿qué ofrece mi proveedor Repse o qué pasa, más bien, si mi proveedor Repse no entrega todos esos requisitos que se nos reclaman? Ok, mira, el proveedor Repse debe entregar a la empresa, a su cliente, debe entregar todo lo que está dentro de la Ley Federal del Trabajo, dentro del ISR, dentro de la ley del Código Fiscal y también dentro de la ley del IVA. Esto es, la empresa de servicios debe contar con una alta de Repse, debe tener toda la parte de registro de su actividad, debe tener todo lo alineado al Código Fiscal de la Federación, a la ley del IMSS, a la ley del Infonavit, a la ley del IVA, a la ley del ISR y bueno, en conclusión, pues son todos unos artículos que nos llevó Secretaría del Trabajo con los que nosotros debemos cumplir. Ujú. Y en esta ocasión, claro, entiendo que precisamente, ¿no?, estos requisitos, tanto Dogflow como Kenjo, pueden asegurar y pueden ofrecer ciertos módulos y soluciones para precisamente cumplir con ellas. Exacto. Mira, por ejemplo, tienes que entregar el acta constitutiva de la empresa, ¿no? Tienes que entregar el acta de registro patronal del IMSS. Tienes que entregar toda la parte que va enfocado a capacitaciones y competencias laborales. Tienes que entregar tu comprobante Repse vigente. Esto es un pantallazo de donde está en la plataforma y entrar a la consulta de cuáles son los que están avalados. Tienes que entregar un contrato de servicios y debe ir firmado. Ahí nos Ujú, ayuda muchísimo Kenjo, porque aquí tenemos la parte del contrato firmado que podemos entregar y hacer firmas. ujú. Claro, ahí lo Ah, estamos viendo justo en pantalla. Así es, tenemos un módulo dedicado a todo lo que es documentos y asimismo lo que es firma digital. Entonces aquí podemos darle cumplimiento cabal a esta parte de la documentación firmada. Esto que les voy a mostrar es un entorno demo, por eso va a venir una leyenda aquí, pero esto se desaparece cuando ya es un cliente como tal. Y puedes firmar tu contrato, incluso puedes tener la estructura ya montada en Kenjo, solo para llenar los datos y proceder con la firma, y de una manera bastante ágil y dinámica. Entonces te queda todo el aval, incluso puedes determinar etiquetas o carpetas. Una puede ser para darle cumplimiento cabal al REPSE y tener todo el concentrado de información. Entonces aquí nos ayuda muchísimo Kenjo. Que eso es lo importante, porque además de esto nosotros tenemos que cumplir también, el contrato nos ayuda mucho a ir con el cumplimiento, porque tenemos que cumplir con las normativas de seguridad e higiene laboral también. Esto es opcional, esto no es como algo que tienes que entregar para que tu factura pueda ser deducible. Sin embargo, si lo revisan, la parte del cumplimiento de seguridad e higiene laboral que tengas con el colaborador, por ejemplo, la norma 35, que también aquí la podemos llevar, porque obviamente aquí haces tu buzón de quejas, haces toda esta parte de la interacción con el colaborador, el cumplimiento de la norma 17, porque tú en la norma 17 estableces con qué le proporcionaste a tu colaborador para que pueda estar seguro dentro de la empresa de tu cliente, ¿no? Tanto capacitaciones como toda esta parte de cosas, ¿no? Necesitas entregar la declaración informativa del ISOE, necesitas entregar la declaración informativa del SISUB, es cada 4 meses, necesitas entregar la declaración del pago provisional de retención del ISR, esto es por los salarios, y tienes que entregar tanto el pago como el comprobante. Necesitas entregarle la declaración provisional del IVA también, tanto el pago como el comprobante. O sea, no nada más es la línea de captura, sino que tienes que entregar todo este tipo de cosas que necesitas tener, ¿no? En base a esto, necesitas entregar también evidencias de tus colaboradores que estuvieron trabajando en la empresa y necesitas evidencias del trabajo realizado. Aquí nos ayuda muchísimo Kenjo. Podemos hacer uso de la geolocalización. Tenemos la posibilidad en Kenjo de tener justamente la dirección, si se presentó o no con el cliente, en qué fecha, incluso en qué momento, y sobre todo tener evidencia para poderla presentar. Asimismo, podemos tener evidencia fotográfica de que se presentó evidente en el lugar. Y no solo queda en responsabilidad de ese cliente, sino también lo puede hacer el mismo colaborador.
puede cargar esta información, porque lo bueno de Kenjo es que cada colaborador tiene un documento, o sea, un expediente documental. Entonces, cada uno puede alimentar con información, pero asimismo el patrono o en este caso el cliente también podría hacerlo. Entonces, es bastante dinámica la carga. Exacto, sí. Y bueno, Ujú. también con esto también tienes que entregar pues la explicación de los procesos de trabajo, por ejemplo, tienes que entregar tus facturas, el listado de los empleados trabajando en las instalaciones de tu cliente. Esto es, Ujú. si tienes 5 empleados, pues está bien, pero imagínate cuando tienes 1000 empleados y tienes 10 en cada una de las empresas de tu cliente, o sea, tú tienes que mandarle a tu cliente únicamente de estos 10, no todo el masivo, ¿no? Para esto nos ayuda muchísimo Kenjo. Ujú. Y lo tenemos en formato directorio, incluso como ven podemos clasificarlo por varias empresas, podemos tener varias empresas aquí alojadas, oficinas, departamento, ubicaciones específicas e incluso tener organigramas por sedes y ubicaciones con los distintos roles, subordinaciones. Entonces todo esto son formatos descargables que podemos presentar y es una evidencia formal. Nos ayuda Exacto. muchísimo. Exacto, porque también tienes que entregar, pues justo con el listado, pues obviamente la opinión de cumplimiento del IMSS de estos colaboradores, la opinión del cumplimiento del SAT, la opinión del cumplimiento de Infonavit. Tienes que mandar el pago de las cuotas mensuales obrero patronal del IMSS y del Infonavit, de acuerdo a los meses, pero de acuerdo a los colaboradores que están con esta empresa. O sea, tienes que entregar tanto el recibo como la parte de comprobante bancario, pero de cada uno de tus colaboradores. Aquí nos ayuda aquello muchísimo porque lo puedes tú dividir. Y lo puedes hacer masivo. O sea, ya no tendrías que estar en la obligación de estar cargando uno por uno, sino que tenemos importadores masivos que realmente maximizan todo este potencial. Entonces, si aquí cada colaborador puede tener el visual también de sus documentos y a la hora de presentarlo es bastante dinámico. Claro, porque además ahí ya vas repartiendo solito, eso me encanta. Pues Exacto. tienes que entregar, exacto, el poder notarial de representante legal, que bueno, o sea, es un mundo de documentos. Tienes que entregar el recibo de nómina, como te decía, pero no enviar listas generales. Por eso te decía, esto me encanta porque tienes tú la facilidad de poderlo manejar. Nosotros que hacemos la gestión también es un drama, ¿no? O sea, cuando tienes que dividir aquí o sea, te digo, si son 10, pues está bonito, pero cuando son 1000 o 200 o 300 colaboradores, ir uno por uno no es bueno. Y de todos tienes que entregar listas, y no listas generales, sino listas específicas, porque es el cuidado al colaborador, tanto la lista del pago como el recibo de nómina. Y aquí es donde tú lo haces de una manera muy fácil. Incluso tenemos un panel dedicado a todo lo que son las analíticas. Entonces te permite sacar todos estos históricos a un clic. A lo mejor yo quiero saber todo mi histórico de los empleados, pues mira, puedo exportar de una sola vez a un solo clic mi lista de empleados. O exportar absolutamente todas las distribuciones bancarias, quién está asociado con el IMSS, o sea, todo lo que vaya en detalle lo podemos hacer a un clic y de manera muy, muy sencilla. Sí, Entonces, es incluso la si al verdad una colaborador, ayuda. sí, no, y si al colaborador le llegasen a pedir ahí mismo su nómina, pues el colaborador puede entrar desde su app, bajar la nómina y decirle, pues no te la mandó mi patrón, pero aquí está. O sea, no pasa nada, ¿sabes? O sea, esta interacción que puedas tú llegar a tener con el cliente y con el colaborador es muy buena porque hay una comunicación interna, que de eso se trata Repse, ¿no? Adicional, pues Buenísimo. obviamente tienes que entregar tu recibo de tu registro de Repse y tu registro de Repse vigente. Perfecto. Y de hecho, tienes todo aquí a la mano. Puedes preparar una carpeta o una etiqueta que diga que son las evidencias y también que cada colaborador, porque no solo estamos en la web, sino también estamos en la aplicación móvil, pueda tener esta interacción y también a razón de comunicación corporativa va de la mano. Exacto, exacto. Y bueno, DMS para poder tener esta parte de interacción, si me permites tantito, Esteli. ¿Cómo no? Aquí para DMS nosotros lo que hacemos es para poder tener esta interacción en donde el colaborador va a poder estar con su cliente, más bien el proveedor o cliente van a poder tener una comunicación justa y real, en tiempo real, que eso es lo importante. Es donde tú vas a poder tener aquí el poder ver a tu colaborador, a tu cliente de una manera interactiva. O sea, esto es en cuanto tu cliente
suba en cuanto tú como proveedor le subas la información a tu cliente, vas a poderle cargar todos y cada uno de los requisitos que acabamos de mencionar en una plataforma donde vamos a poder verificar estos requisitos. Nosotros entregamos la plataforma ya con los requisitos, o sea, no vas a tener que estar buscando, ¿y qué más tengo que buscar? ¿Qué más tengo que encontrar? ¿No? Aquí te dice que tú tienes que subir la explicación de los procesos de trabajo y te dice cómo es un proceso de trabajo, pues aquí voy a tener que subir mi registro REPSE y cómo es el formato del registro REPSE, el recibo de nómina en PDF, el poder notarial, ¿no? A veces cuando queremos mandarlo por mail, pues nos hace aquí un drama y aquí lo podemos subir y en inmediato lo tiene mi cliente, ¿no? O mi proveedor también, yo puedo tener esta plataforma para ambos, tanto para el cliente como para el proveedor, para que tengamos una comunicación. REPSE es una comunicación interna porque además de la responsabilidad compartida, nosotros tenemos la obligación de tener una comunicación porque estamos cuidando al colaborador. Tenemos la parte de subir todos los documentos como el pago de Infonavit, las cuotas mensuales, la opinión del cumplimiento, la del SAT, la del IMSS, el listado de los empleados, la factura, este listado de los empleados yo los puedo cotejar directamente con los de Kenyo, las facturas que llevamos en el mes, las actas constitutivas, las evidencias del trabajo, todo aquí lo podemos ir jalando, la declaración provisional, la declaración del pago, etcétera. Una vez que yo tengo ya todos mis documentos, aquí en la plataforma me van a aparecer en verde y los que no haya subido me van a aparecer en rosita, ¿no? En rojito. ¿Para qué? Porque yo como cliente voy a tener la posibilidad de poder revisar a mi proveedor. REPSE no puede ser 100% automatizado porque yo puedo subir documentos, pero yo tengo que checar que el colaborador que me están mandando el pago es el colaborador que efectivamente estuvo dentro de mis instalaciones. Entonces, ¿qué hago? Yo llego y empiezo a verificar cuánto me han subido en cada uno de los meses. Si estoy en rojito, pues es que no me ha subido nada, ¿cierto? Pero si yo quiero valorar, por ejemplo, aquí que ya me dice que están en el 100%, voy a ver que esto no es un contrato y yo le voy a decir, oye, ¿es que como necesito tener una interacción contigo, te voy a decir que este no es un contrato, no es documento solicitado. Y entonces lo que hago yo es mandarle un mensaje a mi proveedor, porque obviamente él tiene el derecho de saber por qué lo estoy rechazando y por qué no le estoy pagando, porque obviamente al no tener yo al 100% los documentos, no puedo realizar un pago, porque si realizo un pago, yo como cliente tendría que pagar todas las omisiones que tiene mi proveedor, y eso no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacerlo de una manera junta, en conjunto, para que los dos lleguemos a un buen acuerdo y a un buen fin en cuanto a la parte de cumplimiento con REPSE. Una vez que mi cliente tiene que mi proveedor recibe su mail, él va a poder cambiar el documento y a mí me va a desaparecer esta parte del informe. ¿Dónde puedo yo checar un rápido de cómo están mis proveedores? Pues en esta parte de información del cumplimiento. Yo aquí puedo ver cuántos, a los proveedores que yo tengo, vamos a ver y yo voy a decir, pues yo quiero ver todos los documentos que tiene este proveedor y cómo vamos en cuanto a los resultados de estos documentos que me están mandando. Y aquí me va a decir qué documentos me ha subido por cada uno de los meses y qué documentos no me ha subido. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya me aparecen los documentos que sí están vigentes y que se ha subido mes por mes. Yo este documento lo puedo descargar en Excel para yo tener un listado y tener aquí mi reporte, ¿no? Mi reporte mensual. Aquí me va diciendo con cómo van cumpliendo mes con mes cada uno de mis proveedores en cuanto a los documentos que yo le estoy solicitando. Asimismo, tanto el cliente como el proveedor van a poder ver cuáles son los reportes de rechazo. Y aquí en reporte de rechazo yo voy a poder ver, mira, este documento ya está aceptado, está rechazado porque no es el solicitado, porque no es el documento, etcétera, ¿no? Y yo voy a poder ver el historial de cómo han subido los documentos, cómo los hemos cambiado, porque tenemos que tener esta interacción, tenemos que tener esta comunicación en la que nosotros como clientes y como proveedores necesitamos estar en comunicación y en acuerdo de que los documentos sí son los que nosotros estamos solicitando. Si yo estoy pidiendo una declaratoria, pues bueno, que sea la declaratoria de acuerdo al mes. Si yo estoy solicitando una lista de mis colaboradores, pues que estos colaboradores sean de acuerdo
a lo que estamos viendo y a lo que estamos solicitando. Nuestro cliente va a poder tener diferentes accesos, nosotros les vamos a poder asignar diferentes usuarios para que ellos puedan ser varios los que puedan revisarlo, o si bien tienen de diferentes sucursales, también nuestro cliente o proveedor va a poder tener este tipo de accesos, ¿no? Si yo tengo diferentes sucursales, puedo designar a quién les estoy otorgando los diferentes sucursales, ¿no? Yo voy a decir, pues mira, en esta empresa tengo a estos dos usuarios que son los que están revisando, ¿no? O sabes que yo también puedo ver a las empresas que los tengan dentro de, y yo voy a poder decir desde aquí, ¿sabes qué? Ya, estos ya no los está asignando esta empresa, los va a asignar otra empresa o los va a revisar otro de nuestros ejecutivos. Yo puedo hacerlo como de ejecutivos, yo puedo decir, ¿sabes qué? Estos nada más los va a revisar la gente de Monterrey o la gente de Ciudad de México, la gente de Tabasco. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos diferentes sucursales y nosotros tenemos esta manera de aquí ir designando a quienes les vamos a dar la opción de poder ver qué tipo de revisión van a tener. Repse se maneja por contratos y entonces yo en esta parte de contratos voy a poder checar las vigencias, desde cuándo inicia el contrato hasta cuándo termina el contrato. Y tal vez yo voy a renovar un contrato. Entonces, si renuevo el contrato, aquí me va a salir el listado de todos los contratos que voy teniendo con este cliente, porque es mi obligación que tengamos esta información juntos. O sea, nosotros tenemos que tener esta información. No nada más te voy a dejar subir información para que me hagas llegar documentos que tal vez no vienen ni al caso ni con mi empresa, ¿no? O sea, tal vez yo facturo en diferentes momentos y en diferentes posibilidades del mes y tengo que mandarte diferentes documentos. Yo en esta parte voy a poder ver cuántas veces hemos tenido esta interacción de poder subir los documentos y cambiarlos. O sea, se me va a quedar un historial de cuántas veces hemos modificado el documento. Esto es muy importante porque a veces yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí te subí el documento. Pues oye, sí, pero te llegó un aviso donde era que me tenías que cambiar el documento y aquí está mi historial, mira, te llegó el aviso y tú lo has cambiado 3, 4 veces, has tenido 3, 4 rechazos y estamos en constante comunicación. A veces no sabemos ni por qué no nos pagan, ni qué fue lo que nos pasó, ni qué documento tuvimos mal, o por qué no pudimos subir un documento en específico, ¿no? Aquí finalmente ya es la manera en que nosotros podemos asegurar y tener evidencias de cómo estoy trabajando directamente con mi cliente o con mi proveedor. O sea, tanto los clientes pueden mandarle la plataforma para que ellos suban la información y entonces yo como cliente revisarla, como yo como proveedor darle todas las herramientas a mi cliente de, ¿sabes qué? Te mando aquí todos mis documentos para que tú me la puedas revisar y con toda facilidad los dos estemos encaminados y en conjunto tener una revisión formal. Una auditoría Repse es una auditoría que te va a llevar a una cadenita, porque finalmente si yo tengo dentro de esta auditoría una revisión como cliente, a mí como cliente me van a revisar a cada uno de mis proveedores. Y entonces si yo tengo 4 o 5 proveedores Repse, pues ellos se van a ir sobre el proveedor que no tenga todos los documentos completos. Y si ese proveedor tiene diferentes clientes, pues obviamente van a ir a checar a cada uno de sus clientes que no hayan cumplido junto con él. Entonces se vuelve una cadenita y se vuelve como muy escalonado y se hace una revisión masiva. Ahorita están revisando de una manera muy informal, porque lo están haciendo de manera de denuncia, porque pues entre pandemia y etcétera, pues no ha habido como mucho personal para poder tener esta revisión. Sin embargo, es bien importante que todos sepamos todo lo que tenemos que revisar. Por ejemplo, te voy a enseñar esta parte de el comprobante de Repse vigente. Casi todos nos mandan, en cuanto a comprobante Repse vigente, nos mandan el alta. Y el alta no es el comprobante vigente. Yo lo que necesito para un comprobante vigente es esta pantalla que está dentro de Secretaría del Trabajo, en la plataforma del Repse. Ahí vas a encontrar la fecha en la que consultas. Lo que vale de vigente es esta, porque yo aquí sé que tú sigues vigente. Si tú no me apareces en el padrón, pues entonces no estás vigente. Entonces yo necesito que esto se mande cada uno de los meses en la que yo te estoy solicitando, porque cada mes tú tienes que estar vigente.
¿no? O sea, tú cada una de esta información la tienes que tener. Ahora bien, muchos no sabemos esto. Es por eso que nosotros dentro de la plataforma la tenemos como muy amigable para que puedas tener toda la información de acuerdo a lo que te están solicitando y con ello evitar multas de hasta 4 millones de pesos, porque sí es un tema, Repse, en donde estamos checando cómo vamos a tener al colaborador bien dentro de las empresas, tanto de nuestro cliente como dentro de nuestro proveedor, ¿no? Y para ello, pues tenemos diferentes herramientas, como son el caso de Kenjo y DMS, en donde podemos tener esta parte de facilidad y de poder hacer cada una de los cumplimientos. Claro, y antes de pasar a responder a las preguntas que nos van llegando, Liliana, entiendo que con eso que la plataforma puede ser 100% automatizada, ¿no? Que precisamente es esa facilidad que dais para poder cumplimentar, ¿no? De forma correcta. Sí, como te decía, no puede ser 100% automatizada, porque el primer paso sí, ¿no? En el que tú subes todos los documentos, esos podemos poner nosotros bloqueos, podemos poner nosotros candados para que no suban información incorrecta. Sin embargo, por ejemplo, en estos rubros de servicios especializados hay mucha rotación de personal. Entonces, cuando hay mucha rotación de personal, yo hoy puedo decirte que suban a Liliana, pero pues Liliana mañana no llegó y entonces mandaron a Lilushka, ¿no? Entonces yo necesito que a mí me mandes el seguro de Liliana y de Lilushka pagado, porque las dos estuvieron en ese mes en mis oficinas. Entonces ahí es donde yo hago la revisión, ahí es donde yo te puedo rechazar o aceptar documentos, ahí es donde tiene que haber una comunicación, porque a veces hay plataformas que no te dejan subir la información si no cuadra. Pues no va a cuadrar cuando tienes una rotación de personal impresionante. Servicios especializados tiene rotación de personal muy alta, porque es, como te repito, gente de seguridad, gente de limpieza, gente de mantenimiento, que tiene rotación de personal constante. Y luego, bueno, en relación con todo lo que has comentado, ¿no? Nos hacen una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con las personas físicas que no tienen personal a su cargo si no realizan las actividades personalmente? Es decir, en ocasiones puede ir a las instalaciones del cliente y le solicitan Repse. Necesitan tener un empleado. Necesitan tener un empleado y tener el seguro social. No puedes ser Repse ni te van a poder dar tu Repse si no tienes un empleado. Ahí pues lo que te pide la Secretaría del Trabajo es justamente eso, que tengas Repse, que tengas un empleado registrado dentro de tu empresa, y para que tú tengas el Repse necesitas el positivo del Seguro Social y el positivo del Infonavit. Eso te lo van a pedir cuando sea el alta. Entonces, esta alta no la puedes tener, este positivo no lo puedes tener si no tienes colaboradores. ¿Y qué figura tendría? Igual, es persona física con actividad empresarial que tiene un empleado. Ricardo nos pregunta, con el supuesto, ¿no? Soy persona física con actividad empresarial, doy consultorías y capacitación en el área de tecnología e información. ¿Me sirve el Repse y en este caso Kenjo? Para, bueno, cumplir con la auditoría y DocFlow también. Sí, claro, porque nosotros lo que somos un gestor de documentos y un gestor de evidencias. O sea, te va a servir Repse porque tú vas a poder, te va a servir, perdón, Kenjo y DMS, porque en Kenjo vas a poder manejar a tu personal, que esta es una parte de seguridad. Acuérdense que Repse es el cuidado al personal, es el cuidado al colaborador. Ajá, entonces, en Kenjo vas a tener el cuidado al colaborador y con DMS, con Liliana, con DMS vas a tener toda la parte del cuidado de los documentos. Entonces, somos un match perfecto porque obviamente tú vas a tener toda la parte de estructura y todo lo que te pida y además la asesoría, porque aquí tenemos expertos, somos expertos en estos rubros, ¿no? Tanto de recursos humanos como en la parte de gestoría. Wendy nos pregunta, ¿en los documentos podríamos segmentar la visibilidad de los mismos de alguna manera? Con Kenjo sí, con Kenjo podemos segmentar, incluso podemos ocultar también alguna parte de documentos que no sean visibles para todos y podemos usar las etiquetas y carpetas para acudir a los documentos de mejor forma. Entonces sí, la respuesta es sí. Afirmativa. Exacto. Sí, no, y aquí lo ideal es que obviamente esté segmentada porque el colaborador no tiene que ver todo, o sea, el colaborador nada más necesita ver su información y la empresa su información, o sea, no necesita ser como tan abierta toda la información, ¿no? O sea, cada quien lo suyo
y con Kenjo eso se hace perfecto, ¿no? O sea, en esta parte es muy buena. Y en la parte de DMS, pues obviamente llevas toda la información de la empresa. O sea, en Kenjo vas a llevar toda la información del El colaborador, que colaborador. además tiene que estar súper bien manejada. Te voy a decir otra cosa, la normatividad de REPSE va pegada con la norma 35 y ahora con la norma 37. Entonces, tú necesitas tener todo esto del cumplimiento, ¿no? O sea, sí aplicaste la norma, sí, pero con Kenjo vas a poder tener el buzón de quejas, vas a poder tener todos los resultados, incluso las valoraciones y seguimiento a la valoración que le hiciste a este colaborador. Y tú tienes la obligación, ojo, tienes la obligación de reportarle a tu cliente si este colaborador tiene algún factor de riesgo psicosocial, porque tal vez el factor de riesgo está dentro de la empresa de tu cliente. Entonces tienen que trabajar en conjunto. Y la única manera de trabajar en conjunto es una comunicación. ¿Cómo la puedes hacer? Pues obviamente con Kenjo tienes la parte de acá, de tener todo lo de cómo vas a ir dando el seguimiento, ¿no? Y con DMS, pues aplicas la parte de normatividad. Y toda la cercanía también de ese colaborador, que no quede, que no sea ajeno al proceso, sino que esté inmerso en cada una de las etapas y sobre todo si llega alguna vicisitud o tiene alguna queja, sugerencia o denuncia, la pueda hacer de forma inmediata y la empresa tener visibilidad y atención. Exacto. Y es que es lo que te digo, es muy importante ver que el colaborador esté integrado. Porque si hay un momento en el que el colaborador no se siente integrado y llega una inspección y hablan con él, hay mucha falta de comunicación y pues la verdad es que también hay que tomar muy en cuenta que las multas están súper altas. O sea, las multas aquí en REPSE, si tú le contratas a alguien que no tiene REPSE y te está dando un servicio REPSE, pues las multas pueden ir desde 2,000 hasta 50,000 UMAS, que son desde 190,000 pesos hasta 4 millones de pesos. O sea, entonces sí es bien importante estar bien alineados y evitar toda esta parte de multas, ¿no? Sí, esa era otra de las preguntas que también se repetían. Sí. Y también nos preguntan si con Kenjo es posible recibir una notificación cada vez que alguno de mis colaboradores suba un documento a la plataforma. Así es, las comunicaciones, todo lo que es notificaciones están directas al correo electrónico y también nos llega notificación a la plataforma. Entonces sí, también es afirmativo. Y también en relación con los documentos, si se pueden subir de manera masiva y si la plataforma inteligentemente, digamos, los segmenta a cada uno de los empleados en Así cada es. perfil, vamos. Perfecto. De hecho, tenemos importadores masivos que asocian por el número de empleado el número de identificación fiscal y ya lo asocian al empleado como tal. Entonces, lo subimos de manera masiva, que yo lo divide por páginas y asocia esta identificación y lo sube a cada uno de los perfiles documentales de los colaboradores. Así es. Daniel nos pregunta cómo podemos lograr la trazabilidad de los documentos, ya que si tenemos o damos acceso a nuestros clientes, esto no indica que lo enviamos como lo marca la ley. No, sí, porque tú en el primero, nosotros lo que hacemos es poner bloqueos, ¿no? O sea, pones como etiquetas para que ellos vayan subiendo los documentos. El segundo paso, pues obviamente ahí ya te sale como en verde, ya está en verde tu semáforo, pero mi segundo paso es la revisión. O sea, sí tiene que haber una revisión, o sea, la parte de revisión es sí o sí. Hay documentos que pues obviamente nada más revisas una vez, como el acta constitutiva. Por ejemplo, en el acta constitutiva tú tienes que poner a qué te dedicas, ¿no? Y ese REPSE que tú tienes en el acta constitutiva tiene que estar en tu contrato. Pero si el contrato y el acta constitutiva no machan en cuanto al servicio, entonces pues no hay manera de que tú le puedas poner o sea, pues es que a veces la condición fiscal es como, me dedico a limpieza, pero mantenimiento, y es un chorizote. Entonces, haz de cuenta que ahí lo que haces es sí o sí tienes que hacer una revisión. Entonces, aquí tú vas dándole el acceso a que ellos vayan subiendo, pero sí tiene que haber alguna persona que lo revise. En caso de que no tengan un experto, nosotros siempre les estamos orientando y les estamos ayudando, o bien les ayudamos con la gestión directa. O sea, nosotros podemos hacer la gestión directa también. Contamos con los expertos que te pueden ayudar a hacer esto y es como hacer auditorías, mini auditorías cada mes, porque finalmente una auditoría REPSE te van a pedir todos estos documentos y es tráemelos, ¿no? O sea, enséñamelos, descárgamelos y en la plataforma lo puedes manejar muy bien.
Luego Iván de Aida México comenta, nosotros damos el servicio de mano de obra para reparación de nuestras prensas y su pregunta es, si realizo 3 servicios en la planta de cliente, ¿puedo hacer un contrato por los 3 servicios incluyendo a todos los involucrados? Sí, de hecho es el contrato, haz de cuenta, si yo voy a hacer el servicio mensual y voy a hacer como un servicio, vamos a decir, voy cada mes, ¿no? Y voy a estar ahí y voy a mandar, tú vas a poder decir, voy a mandar entre 1 a tantas personas. Tienes que poner un aproximado, pero de que tienes que estar dentro del contrato, tienes que poner a cuántas personas, sí. Si son en diferentes sucursales, ojo, ahí es un contrato por cada una de las sucursales. ¿Por qué? Porque tal vez a una sucursal llevas a Liliana, a otra sucursal llevas a Lilushka y a otra sucursal vas a llevar a Ainhoa. Entonces, yo ahí necesito tener tres diferentes contratos en donde yo vaya a decir, aquí van 2 personas, aquí van 3, y además es bien importante que sea coherente, porque yo no puedo decir, mandé a una persona a Puebla, Veracruz y a Monterrey el mismo día. O sea, eso no pasa. Entonces, también tiene que ser muy coherente. Por eso es tanta la insistencia en que estemos bien con el seguro social, porque ahí te va a estipular en el seguro social la localidad del colaborador, ¿no? El sueldo del colaborador, y eso es bien importante en cuanto al sueldo. El sueldo tiene que ser igual al de la nómina que el que yo estoy pagando en el seguro social. Si el sueldo no macha con el seguro social, entonces tu factura no es deducible y eres acreedor a una multa. Ahora, es bien importante también que todas esas omisiones que no tengas tú como proveedor, todas omisiones que tengas tú como proveedor, tu cliente las tiene que pagar por la obligación solidaria. Y todas estas omisiones que yo como cliente no le detecté a mi proveedor, pues se las tengo que pagar, porque es esta obligación solidaria. Por eso tenemos que estar muy conscientes de la documentación que tenemos que entregar. Claro, precisamente sobre el cumplimiento, alguien comenta, tengo un proveedor Repse que tiene la opinión de cumplimiento negativa con el IMSS, pero alega que es un error del IMSS. ¿Es posible eso o debo esperar a que cambie su opinión de cumplimiento o le puedo pagar? Es que ahí pueden llegar a un buen acuerdo. Entonces, que si ellos te enseñan que ya hicieron su reporte ante el IMSS, de que están, o sea, tienen que tener un ticket del IMSS de que diga, estamos en un proceso de revisión o algo así, y que él te entregue sus pagos, porque a veces, sí, en efecto, si yo pagué el día 17 a las 6:59 de la tarde y mi banco me cerró a las 6, pues obviamente ese pago va a pasar al día 18 y yo voy a salir en negativo. Pero sí hice el pago, o sea, sí estoy pagando, sí estoy cumpliendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el siguiente mes voy a salir positivo. Entonces, es ese tipo de cosas que nosotros tenemos que platicar nuevamente, es lo que te digo. O sea, necesitamos tener como un acuerdo tanto con nuestro proveedor como con nosotros como clientes, ¿no? O sea, decir, a ver, si estás pagando y demuéstrame que estás pagando, para que entonces si yo tengo una revisión, no caiga yo en un incumplimiento. Porque obviamente las plataformas, vuelvo a lo mismo, no pueden ser 100% automatizadas. Incluso el SAT, el IMSS, pues no es 100% automatizado. Justamente este tipo de cosas pasa mucho y hay que ir al IMSS, sacar el acta y decir, y entonces tengo mi ticket de que yo levanté, que tenemos una omisión, pero no es culpa de nosotros, porque aquí están todos mis pagos. O sea, yo no puedo tener omisiones si estoy teniendo todos mis pagos. Y eso tarde que temprano me lo van a alinear para bien, ¿sabes? Pero yo tanto a mi cliente como a mi proveedor, o sea, tengo que tener todo esto del listado de, ¿sabes qué, cliente? Pues salí en negativo, no sé por qué, pero aquí están todos mis pagos para que veas que sí le estoy pagando a este cliente, a este empleado, ¿no? Y sí estoy bien en el IMSS, nada más que estoy con un acuerdo de arreglo, ¿no? ¿Y en las auditorías se requiere la documentación en físico o es suficiente tenerla en Kenjo? Y en este caso, ¿tendríamos que imprimir todo lo que tenemos en Kenjo en la auditoría? Sí, es que depende del auditor. Mira, la normatividad te pide que tú puedas entregar las cosas automatizadas. Y sí, puedes tú decirle, mira, entra y te voy a descargar, dime qué te descargo, qué quieres ver ahorita, puede ser. Pero si el auditor es de tráeme las carpetas, pues entonces lo que pasa es que desde ahí puedes descargar todos los documentos, que también es mucho más fácil con las plataformas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú entras a Kenjo y bajas todas las nóminas, ¿no? O entras a DMS y descargas toda la información. Entonces, eso es mucho más fácil porque de aquí a que encuentro la carpeta, de aquí a que te la traigo, de aquí a que te la,
Mejor entro a mi plataforma, descargo los documentos y se la entrego a mi auditor. Ahora, el auditor te va a decir, yo quiero la de mayo del 2021, ¿no? Entonces, imagínate, es más fácil entrar a una plataforma donde descargas el 2021 y tengas, que quiero la del 2027, en vez de que le traigas todas las carpetas que luego no están dentro de la empresa, sino que se la llevaron a un archivo, y si tú no entregas la documentación en ese momento, entonces ya eres punto de vigilancia, ya estás como más en el ojo, o sea, sí es como más difícil. Y Daniel puntualiza, con trazabilidad de los documentos, me refiero a la constancia de que efectivamente el cliente tuvo acceso o recibió la documentación necesaria. Dice, ya que en tu plataforma das acceso, pero esto no acredita que lo recibió el cliente. Sí, sí lo acredita, porque en el momento en el que tenemos la evidencia de que entran, de que salen y que les llega el mail, a ellos les llega un mail de ya están los documentos completos, tanto a ti como a él. O sea, nos llega la copia a los dos. Y entonces ahí hay constante comunicación. Y la verdad es que ahí es donde tenemos tanto evidencia de sí te lo mandé, porque mira, aquí estás en la plataforma, estoy en verde y te mandé un mail de que ya lo tienes todo completo, como el que él te dé la aceptación de que sí le llegó, ¿no? Incluso si en el momento que te da un rechazo o te da una aceptación del documento, tú tienes evidencia de que lo tiene ya en sus manos. Otra pregunta más. Soy persona física y no tengo personal, pero realizo servicios especializados en las instalaciones del cliente. ¿Me aplica el REPSE? Sí, pero pues para que te aplique el REPSE necesitas, ahora no es lo mismo que voy y cambio un foco, tengo a alguien dentro de constantemente, ¿no? O sea, sí también ahí es como la valoración de cuánto tiempo estás, qué tanto del servicio haces. Por ejemplo, mensajería no es un REPSE, ¿no? Porque ellos nada más entran, recogen y se lo llevan. Eso no es REPSE. O sea, necesitas tú crear y tener una actividad dentro de la empresa, y si en este caso sí, si estás dentro de la empresa en un periodo constante, sí. Y haces una labor a nombre de la empresa, sí. Y algunas de las preguntas también que nos hicieron llegar, bueno, en este caso cuando realizaron las inscripciones al webinar, administrativamente, Liliana, ¿cuál es el mejor método de recopilación de información según la norma? Bueno, pues esta parte de la recopilación de información es algo que tú tengas ordenado mes con mes, año con año, y por medio de los contratos. REPSE va de acuerdo a cada contrato. Cada contrato tiene un periodo, y de ese periodo haz de cuenta que tienes el contrato y tiene que tener sus ramitas, ¿no? O sea, este contrato es del 2021 al 2022, entonces tiene que tener la información de enero, de febrero, de marzo, de abril, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la mejor forma? Pues una plataforma como la de nosotros, como la de Kenjo y la de DMS, ¿no? O sea, nosotros ya lo hicimos. O sea, ¿qué hicimos nosotros? Ya nos clavamos en la normatividad, ya estudiamos cómo se tiene que cumplir, ya nos pusimos a estudiar, ya hicimos toda nuestra parte de expertos, y entonces ya te estamos dando algo con lo que vas a cumplir de una manera muy fácil y automatizada, ¿no? Luis Jordán también comenta una duda, la empresa, persona moral, REPSE adicionalmente tiene régimen de semana reducida. Esto es que los colaboradores asisten menos días de los que corresponden al periodo de pago de nómina. Sin embargo, el IMSS se tienen dados de alta a los empleados de forma continua hasta el término de la relación laboral. Adicional a que el cálculo del SBC tiene su propia metodología de acuerdo a la ley del Seguro Social. Aún así, el IMSS podría requerir a la empresa por el hecho de que el pago de salarios en nómina no amarre con lo pagado por el Seguro Social. Si es así, ¿qué normatividad Es que tú lo tienes que indica? tener un contrato ¿cómo se llama? Tienes que tener un contrato por cada uno de tus colaboradores, y en el contrato por cada uno de tus colaboradores tiene que estar ahí muy específico, y entonces ahí es donde haces el contrato por eso te digo, no puede ser como 100% automatizado nuevamente, porque entonces mando el contrato de mi colaborador, con lo que yo estoy especificando que tiene el colaborador y las nóminas, y obviamente ahí me machan, porque obviamente yo ya tengo un registro y una evidencia de por qué está recibiendo no lo mismo de lo que le estoy pagando. Wendy pregunta para cómo registrarse para una demostración de las dos plataformas. En este caso puede contactar con vosotras directamente o
o registrarse desde las páginas web, ¿no? de Docflow y de Kenjo. Claro, sí, con cualquiera de las dos. A mí me encuentras con Lilushka y a Lilushka le encuentras conmigo también. No pasa nada, con Canal cualquiera de directo. las dos. Sí, Nos damos directo, somos enlace vinculado. De igual manera, vamos a mandar también la grabación, os lo vamos a mandar al mail con el que os registrasteis, con lo cual desde ahí también podéis responderme a mí directamente y os pongo en contacto con Liliuska y Liliana. También otra pregunta, bueno, estamos haciendo maratón, Liliuska y Liliana, espero que... Sí, qué padre. No, está muy bien. ¿Sabes qué? Que eso es muy bueno. Te voy a decir qué pasó, que la Secretaría del Trabajo lo que hizo es, sí, dio toda la información, pero te la está dando como muy amplia, ¿no? O sea, ellos te dicen, vete a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 13, 14 y 15, y en el 14 se establece toda la parte de obligación solidaria, pero en el 13 te dice de la subcontratación y en el artículo 14 de los servicios especializados. Pues no somos abogados, ¿no? Entonces, estás así como que, ¿el what? Entonces, es bueno que si nosotros ya leímos todo eso, ya nos especializamos en eso, te podamos dar esta asesoría. Yo no nada más hago la parte de ten y ahí te va. No, o sea, te voy a ir dirigiendo porque la intención de esto es que todos tengamos un conocimiento y evitemos todas las multas. Siempre lo he dicho, es más fácil pagar multas, es más fácil cumplir que pagar multas, perdón. Es más fácil cumplir que pagar multas, 100%. O sea, puede ser que sea un poco machetero al principio, porque sí, eso es. Pero al final vas a evitarte muchísimos dolores de cabeza. Y Daniel comenta, si me dedico a vender pipas de agua, mi cliente me pide REPSE, ya que su contador justifica que el trabajo o servicio termina en el domicilio de mi cliente y por eso aplica REPSE a pesar de que no pongo trabajadores a su disposición, solo llegan y descargan en su domicilio. Sin embargo, puede recibir alguna instrucción como deja aquí el agua, deja ya. Bueno, te voy a decir, hay empresas donde tal vez tú no aplicas como REPSE y sin embargo, por el riesgo que corre tu colaborador dentro de la empresa, te solicitan REPSE. ¿Por qué? Porque tú puedes tener a alguien que nada más vaya a dejar agua y no tiene seguro social. Y si esa persona está entrando a una planta y esta planta, vamos a poner un ejemplo, es una planta de gas y en ese momento explota y él muere, nadie se enteró, nadie supo, nadie, ¿sabes? Entonces, por eso el cliente sí puede decirte, ¿sabes qué? En mis instalaciones tu colaborador corre un riesgo, entonces sí necesito que sea REPSE. O sea, porque cuando están ahí pueden llegar a tener un riesgo solamente por entrar. Hay plantas en las que sí amerita y es donde ahí el cliente tiene la facultad de decir, tu colaborador corre un riesgo en mis instalaciones. Entonces, a la hora que corre un riesgo en mis instalaciones, yo necesito asegurarme que este colaborador tenga su seguro social, tenga la parte de pagos. Yo quiero ver que no estén omitidos. ¿Por qué? Porque imagínate que ese colaborador fallezca en tus instalaciones y ese colaborador no tiene o tiene el seguro social con el mínimo. Pues, la familia cuando va a pedir la pensión, pues le dan el mínimo. ¿Y qué tal que ganaba, voy a decir, por 20,000 pesos y con el mínimo le van a dar 6,000? Entonces, pues como que no es justo, ¿no? También hay que ver que es un cuidado al colaborador. Pongámonos en el punto del colaborador. Es que es lo que te digo, mira, pareciera que REPSE es como, híjole, me están haciendo, el gobierno cada vez me pone el pie. No, es el deber ser. Yo también creo ahí mucho es que es el deber ser del cuidado al colaborador, ¿no? Cuando el colaborador se jubila, a veces va y pide su jubilación y le dan una jubilación del mínimo cuando él tuvo un sueldo de, vamos al ejemplo de los 20,000 pesos. Entonces, cuando va y pide su jubilación, le dan una jubilación de 6,000. Eso no es justo tampoco. Entonces, es como el deber ser de sí apoyar, porque el colaborador, pongámonos en sus zapatos, ¿no? O sea, nada más es eso. Y a veces, si el cliente te lo pide, vuelvo a lo mismo, es porque el colaborador puede sufrir un riesgo dentro de la empresa y yo como cliente así lo considero, ¿no?
Ujú. Y quedan algunas preguntas, pero antes de ir con ellas, he compartido a todos un formulario de feedback sobre el webinar, por si pudierais bueno, comentarnos qué os ha parecido este webinar. La verdad es que nos ayuda mucho para poder mejorar, y también os preguntamos qué otros temas querríais ver en futuros webinars, y también eso nos ayuda a daros el contenido que estáis buscando, ¿no? Otra pregunta, en este caso, ¿qué pasa si un trabajador de mensajería, que no es necesario que sea Repse, entra y pisa mi empresa y dentro de ella, algo como comentabas, sufre un accidente? ¿Quién sería responsable de ese trabajador? ¿Mi empresa o la empresa de mensajería? No, pues es que también depende del accidente. Por ejemplo, imagínate, por eso tienes una bitácora de registro. Ajá, y esta bitácora de registro, y ahí es donde volvemos a lo mismo, nos ayuda también tanto la plataforma de Google, donde te va a ir dando el registro de los colaboradores. Entonces, tú en esta bitácora vas a poner quién está accesando a tu empresa y de qué empresa viene. A home office. Bueno, entonces en esta parte tú necesitas tener en tu bitácora cómo accesaron, hacia dónde accesaron y de qué empresa vienen. Entonces, obviamente, si el colaborador llegó aquí, yo tengo la obligación como cliente de hablarle a mi proveedor y decirle, oye, aquí está tu colaborador, tuvo un accidente, dime a dónde le llamo, a qué instancia del Seguro Social lo mando, ¿sabes? Así sea el accidente que sea. Por eso también ahí implica mucho protección civil. Si la empresa donde yo estoy mandando a mi colaborador está bien alineada en Secretaría del Trabajo, tiene que estar bien alineada en protección civil. Si bien protección civil no tiene la facultad de avisar a Secretaría del Trabajo, sí tiene la facultad de acusarte y viceversa, ¿no? Secretaría del Trabajo no tiene la facultad de revisarte, pero sí de acusarte. Entonces, yo como empresa pues tengo que saber que mi colaborador va a llegar a una empresa donde está con protección civil bien. O sea, imagínate cuántas, en México tiembla. Entonces, que tu colaborador esté en las oficinas de tu cliente en un piso 10 y no haya una brigada, no haya nada que le dé como toda esta parte de seguridad. O sea, también eso es como parte de los dos, ¿no? O sea, sí es una responsabilidad en cuanto a la obligación social del patrón, pero de la seguridad de los que estemos dentro, pues sí es del cliente, ¿no? Del que esté donde estamos las instalaciones. ¿Y hay un mes concreto en el que se hacen las auditorías por parte de la Secretaría o no? No, ahorita no, ahorita lo están haciendo por medio de denuncias. Entonces hay muchas denuncias y en base a las denuncias, pues es que están teniendo las inspecciones, ¿no? O sea, si hay una denuncia laboral, por eso te decía, es muy importante que siempre estar como muy alineados, porque cuando tú tienes algún problema con el colaborador, llegando les van a preguntar, ¿te hicieron tus cuestionarios? ¿Tienes seguro social? Y te están dando, ¿sabes? Ya desde ahí ya empiezan. Y si la empresa es de nueva creación, ¿tiene que registrarse en el REPSE o no? ¿Cómo? En el caso de que preste servicios, si la empresa es de nueva Sí, creación, claro, o sea, no es sí. que llegue un momento o a los 3 meses que tenga No, que darse de bueno, tú alta. necesitas, en cuanto tú dices, mira, voy a dar servicios especializados, pues primero me tengo que dar de alta en el Seguro Social, tengo que esperar a que me llegue mi positivo del IMSS, mi positivo del Infonavit, mi positivo del SAT, o sea, sí tengo que dejar correr un tiempo para entonces subir mis documentos. De hecho, para darte de alta en el REPSE necesitas subir estos documentos, si no, no te lo van a dar. O sea, sí o sí la obligación es tener Seguro Social. Si Y, no, en- no puedes tener el REPS. y entre empresas hermanas debe realizarse también el trámite. Cada RFC necesita un REPSE. Cada RFC. O sea, si yo, ¿por qué? Porque el colaborador tiene que estar en la nómina de la empresa. Por ejemplo, si yo soy DMS1 y Lilushka es DMS2, pero son diferentes RFCs, pues el empleado que vaya a nombre de DMS1 tiene que estar en mi nómina y el empleado que vaya a nombre de DMS2 tiene que estar en la nómina del segundo. O sea, el colaborador tiene que estar en la nómina de la empresa que está representando.
Vale, pues creo que más o menos hemos cubierto prácticamente todas las preguntas, tanto las que estaban en el chat como las que nos habían hecho llegar previamente. De todas maneras, si hay cualquier cuestión que surja en estos días o cualquier otra aclaración, vamos a enviar, como decía, la grabación del webinar al mail con el que os registrasteis, con lo cual podéis escribirnos para que podamos responder a vuestras dudas. Si queréis también una demostración para ver las plataformas, con mucho gusto. Y bueno, os agradezco mucho que hayáis participado en este día, en este webinar. También Liliuska y Liliana, muchísimas gracias por habernos explicado todo con tanta claridad, habernos mostrado la plataforma. La verdad es que ha sido un gusto y yo misma he aprendido mucho. Así que, bueno, sin más dilación, recordaros que por favor rellenéis el enlace que os he enviado para poder darnos el feedback sobre el webinar y nos emplazamos en otro futuro webinar muy pronto. Y lo dicho, un gusto por haber estado aquí en el webinar. No, muchísimas gracias de verdad a ti por la invitación. Gracias, Kenyo. Gracias, Lili. Un gusto, como siempre. Hasta luego, chao, chao. Bye bye.